Bienvenidos al resumen promedio 15 minutos. Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, Dios mediante. En esta oportunidad te presento el resumen de este libro. 12 hombres comunes y corrientes. Escrita por John MacArthur. Y este es el pequeño resumen. Cristo personalmente escogió a los 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes que escogieran a él. Juan 15:16. El proceso de elección y llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la Escritura puede hacer suponer que el llamamiento formal de los 12 se contradice sobre cómo Cristo llamó a sus apóstoles. Pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento de los apóstoles. En Juan 1:35 al 51, por ejemplo, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se encontraron con Jesús por primera vez. Esto tuvo un lugar cerca del comienzo del ministerio de Jesús, en el desierto, próximo al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba ministrando. Andrés, Juan y los otros están allí porque ya eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando oyeron a su maestro señalar a Jesús y decir, he aquí el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Primero, es importante el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar con la primera frase de Lucas 6:12, en aquellos días. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, por aquel tiempo. Lucas no está hablando del tiempo en que marca un reloj o de días específicos o de un mes específico. Por aquel tiempo y en aquellos días se refiere a un periodo de tiempo, una temporada, una fase específica en el ministerio de Jesús. Fue un intervalo en un ministerio cuando la oposición arreciaba. En aquellos días nos lleva inmediatamente el relato de precedente. Esta sesión del Evangelio de Lucas registra la violenta oposición que Jesús había empezado a recibir de parte de los escribas y los fariseos. Los 12 eran como el resto de nosotros. Fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados. Eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. No alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes de nosotros. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Muchos cristianos se desalientan y descorazonan cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o fracasos. Tenemos la tendencia de pensar que no valemos nada y si fuéramos dejados a nosotros mismos, eso sería verdad. Pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa, porque es la única clase de gente con las que cuenta para trabajar. Satanás tal vez puede de convencernos de nuestras deficiencias, nos hace inútiles para Dios y su iglesia, pero la elección que hizo Jesús de sus apóstoles da testimonio de hecho que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. Él puede usar al don nadie. Estos 12 trastornaron el mundo entero. Hechos 17:6. No fue porque tuvieron talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos transformaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios escoge al humilde, a lo bajo, lo manso y lo débil del mundo, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambian. El mundo no es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Por supuesto que los apóstoles merecen el lugar excepcional que ocupan en la historia de la redención. Por cierto,
que son dignos de ser considerados héroes de la fe. El libro de Apocalipsis dice que sus hombres adornarán las 12 puertas de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, de modo que el mismo cielo se rinde un tributo eterno. Pero tal hecho no disminuye la verdad, que eran tan comunes y corrientes. Como usted y yo, necesitamos recordarlos no por su imagen en los vitrales, sino por la forma tan humana en que la Biblia nos lo presenta. Debemos sacarlos de su oscuridad del mundo y conocerlos como personas reales. Necesitamos pensar en ellos como hombres de carne y hueso y no como figuras exaltadas del panteón del ritualismo religioso. Sin embargo, tampoco debemos desestimar la importancia de su cargo. Después de su elección, los 12 apóstoles, de hecho, se transformaron en los verdaderos líderes espirituales de Israel. La élite religiosa de Israel, apóstata, quedó simbólicamente en un lado cuando Jesús los escogió. Los apóstoles se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Fueron los primeros a quienes se confió el evangelio cristiano. Ellos representaban el verdadero Israel de Dios, un Israel genuinamente arrepentido y creyente. También llegaron a ser piedras fundamentales de la iglesia, con Jesús mismo como la piedra angular. Efesios 2:20. Estas verdades son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y corrientes, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie, que ningún hombre puede jactarse en su presencia. En otras palabras, Dios escoge a quienes Él escoge para recibir Él la gloria. Escoge instrumentos débiles. Ver aquí nadie atribuye el poder indeleble en el mundo. En los días de Jesús, restregándolas con las manos, caminaban con él, siguiéndoles de lugar en lugar mientras se enseñaba, espigando granos para comer mientras caminaba. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 eran las tribus de Israel, pero Israel era apóstata. El judaísmo de los tiempos de Jesús representaba una corrupción de la fe del Antiguo Testamento. Israel había abandonado la gracia divina a favor de la religión por obras. Su religión era legalista, estaba llena de hipocresía, obras farisaicas, regulaciones humanas y ceremonias sin sentido. Era herética, estaba basada en los descendientes físicos de Abraham en lugar en la fe de Abraham. Al escoger los 12 apóstoles, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto, y los apóstoles creían en el Evangelio y eran seguidores de la fe de Abraham. Romanos 4:16. En otras palabras, los 12 apóstoles simbolizaban el juicio contra las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Jesús mismo hizo la conexión con toda claridad en Lucas 22, 29 al 30. Les dijo a los apóstoles: yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y comeréis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. No solo tenían que fundar la iglesia y desempeñar un liderazgo central a la medida que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba, sino que también tenían que ser canales a través de los cuales, cosa que los registros inscritos e inspirados por el Espíritu Santo, de enseñanza de los
apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan, luego viene Andrés y enseguida los otros. Obviamente en un plano descendiente de intimidad. Si Cristo, en su humanidad perfecta, no pudo dedicar igual cantidad de tiempo y energía, todos los que atrajo así, ningún líder debería esperar poder hacerlo. Los 12 eran un grupo muy variado. Sus personalidades e intereses abarcan un amplio espectro. Los 4 del grupo, uno parece ser los únicos unidos por denominadores comunes. Los 4 eran pescadores, formaban 2 grupos de hermanos, venían de la misma comunidad y aparentemente habían sido amigos por mucho tiempo. En contraste, Mateo era cobrador de impuestos y era una persona solitaria. Simón era un celote, un activista político y una clase diferente de solitario. Los demás procedían de las ocupaciones desconocidas. Sus personalidades eran también muy variadas, pero Pedro era ansioso, agresivo, valiente y franco, y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro. A menudo me he referido a él porque el apóstol había hablado demasiado, en cambio Juan, y hablaba muy poco. Y en los primeros 12 capítulos de Hechos, él y Pedro son compañeros inseparables, pero no se registra la mínima palabra de Juan, Bartolomé, a quienes se le llamaba a veces Natanael. Era un creyente verdadero que confesaba abiertamente su fe en Cristo y estaba siempre presto a demostrar su fe. Juan 1:47 al 50. Es importante notar que él está en el mismo grupo de Tomás. A veces hacen pareja. Quien era abiertamente escéptico y quería tener prueba de todo. Muchas gracias por escucharme por este pequeño resumen. Así que, sin más que decirle, nos vemos en el otro resumen.